Buenos días, te doy la bienvenida una vez más a Aliad en tu casa. Soy Jennifer Díaz López y hoy te dejaré con la compañía del Maestro Jesús de la Cruz, quien te seguirá acompañando en este módulo titulado Cuentas Útiles, en el cual aprenderás a leer, escribir, ordenar y comparar números decimales hasta milésimos. Te dejo en esta sesión que te ayudará a avanzar en tu educación. Adelante, Maestro Jesús. Hola, ¿cómo estás? Permíteme desinfectar nuestro espacio para trabajar de una forma más segura, colocarme gel antibacterial y quitarme el cubreboca para que me escuches mejor. Hoy continuamos con el módulo Cuentas Útiles. Mi nombre es Jesús de la Cruz López y haremos un recorrido por este módulo. Continuamos estudiando la unidad 2. De poquito en poquito se llena el jarrito. En esta sesión veremos las siguientes actividades. Actividad 10, animales pequeños. Actividad 11, las mujeres y el atletismo. Actividad 12, el pan en México. Actividad 13, Día de Muertos. Actividad 14, ¿qué hacer con las hojas de reuso? Los propósitos en esta unidad son: leerás y escribirás números decimales hasta milésimos. Ordenarás y compararás números decimales hasta milésimos. Resolverás problemas con números decimales combinando suma y resta. Leerás y escribirás fracciones. Identificarás la unidad de referencia al trabajar con fracciones. Identificarás fracciones equivalentes, resolverás problemas de suma y resta de fracciones. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Actividad 10. Animales pequeños. Leerás y escribirás números decimales hasta milésimos. En los números decimales, el punto decimal separa la parte entera de la parte fraccionaria. La parte entera del número se escribe a la izquierda y la parte fraccionaria a la derecha. Veamos el ejemplo en pantalla. Tenemos un número representado por una parte entera y una parte fraccionaria. Como observamos, es importante ver el punto decimal que divide ambas partes. Así, la parte entera es 5024 y la parte fraccionaria es 75 milésimos. Al igual que los números naturales, el valor de cada cifra está determinado por su posición en el número. Del punto decimal hacia la derecha y de acuerdo con el lugar que ocupan, las cifras pueden ser décimos, centésimos, milésimos, etc. Veamos la siguiente tabla con el número del ejemplo anterior. Del punto decimal a la izquierda tenemos 4 unidades, 2 decenas, 0 centenas y 5 unidades de millar. Del punto decimal a la derecha tenemos 0 décimos, 7 centésimos y 5 milésimos, por lo que el número se lee 5024 enteros y 75 milésimos. Al realizar la lectura y escritura de una expresión decimal, primero se lee la parte entera y después la parte decimal. El lugar que ocupa la última cifra decimal indica el nombre de los decimales considerados. Los insectos presentan tamaños, colores, formas y conductas muy distintas. En general son bastante pequeños. Tienen un papel muy importante en el equilibrio ecológico, pero también pueden llegar a convertirse en plagas. Observemos las tarjetas que aparecen en pantalla. El gorgojo de las alfombras tiene una longitud de 0.02 centímetros a 0.04 centímetros. La mosca de la fruta mide de 0.5 centímetros a 0.65 centímetros de longitud y sus alas 1 centímetro. La hormiga roja tiene una longitud de 0.5 centímetros a 1.1 centímetros. Ahora respondamos las siguientes preguntas. Inciso A. Escribe con palabras la longitud del gorgojo de las alfombras. Así es, de 2 centésimos de centímetro a 4 centésimos de centímetro. Inciso B. Enrico dice que la mosca de la fruta mide desde 5 décimas de centímetros hasta 65 centésimos de centímetro. ¿Estás o no de acuerdo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el intervalo que nos indica la tarjeta. Inciso C. Escribe con palabras la menor medida que puede tener una hormiga roja. Efectivamente, 5 décimos de centímetros. Cuando a un número decimal se le agrega ceros a la derecha del punto decimal, después de la última cifra, su valor no cambia. El número que resulta es equivalente. Veamos el siguiente ejemplo. 12.3 décimos es igual a 12.30 centésimos y esto también es igual a 12.300 milésimos. 9.5 décimos es igual a 9.50 centésimos y esto también es igual a 9.500 milésimos.
14.01 centésimos es igual a 14.10 milésimos y esto también es igual a 14.110 milésimos. Veamos el siguiente ejemplo a detalle. Tenemos 0.8 décimos, porque si se divide la unidad en 10 partes iguales, esto es igual a 0.80 centésimos, porque se divide la unidad en 100 partes iguales, y esto es igual a 800 milésimos, porque se divide la unidad en 1000 partes iguales. Es decir, cuando se escribe un 0 a la derecha de la última cifra decimal, solo quiere decir que la unidad se está dividiendo en más partes iguales. Por lo tanto, el número no cambia de valor, como se observó con el ejemplo anterior. Sin embargo, se leen de forma diferente. Con una cifra décimos, con 2 cifras centésimos y con 3 cifras milésimos. Realicemos el siguiente ejercicio. Escribe con número o con palabras lo que se pide. Tenemos 2 columnas. La primera representa a los números decimales y la segunda cómo se lee. En el primer renglón leemos 7 centésimos, que en números se escribe 0.07 centésimos. En el segundo renglón tenemos 2.3 décimos, que se lee 2 enteros con 3 décimos. En el tercer renglón leemos 103 enteros con 205 milésimos, que en números se escribe 103.205 milésimos. En el cuarto renglón tenemos 2000.24 milésimos, que se lee como 2000 enteros con 24 milésimos. Ahora veamos de forma gráfica la explicación de la diferencia de décimos y centésimos. Observemos en pantalla que tenemos 2 enteros. Uno de ellos no está dividido y el otro está dividido en 10 partes iguales. Así tomamos un entero completo y del otro entero tomamos 2 pedazos, es decir, tenemos un entero con 2 décimos. Ahora bien, observemos nuevamente en pantalla que tenemos 2 enteros. Uno de ellos no está dividido y el otro está dividido, pero ahora en 100 partes iguales. Así tomamos un entero completo y del otro entero tomamos 2 pedacitos, es decir, tenemos un entero con 2 centésimos. Actividad 11. Las mujeres y el atletismo. Ordenarás y compararás números decimales hasta milésimos. Una forma de comparar y ordenar números decimales es comparar la parte entera. Si esta es diferente, el número decimal más grande será el que tenga la parte entera mayor. Veamos los siguientes ejemplos. Comparemos 3.67 centésimos con 1.98 centésimos. Podemos comparar la parte entera puesto que son diferentes, así comparamos 3 con 1. Por supuesto, 3 es mayor que 1, por lo tanto 3.67 centésimos es mayor que 1.98 centésimos. Ahora comparemos 856.35 centésimos con 1412.2 décimos. Podemos comparar la parte entera puesto que son diferentes, así comparamos 856 con 1412. Por supuesto, 856 es menor que 1412. Por lo tanto, 856.35 centésimos es menor que 1412.2 décimos. Cuando la parte entera es igual y la parte fraccionaria tienen el mismo número de cifras en ambos números, entonces se compara directamente la parte fraccionaria. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a comparar 8.57 con 8.35. Como observamos, la parte entera de ambos números es el mismo número, 8. Así también la parte fraccionaria está compuesta de 2 cifras en cada número, 57 y 35. Por lo que procedemos a compararlos, así vemos que 57 es mayor que 35. Por lo que podemos afirmar que 8.57 es mayor que 8.35. Ahora vamos a comparar 764.12 con 764.20. Como observamos, la parte entera de ambos números es el mismo, 764. Así también, la parte fraccionaria está compuesta de 2 cifras en cada número, 12 y 20, por lo que procedemos a compararlos. Así vemos que 12 es menor que 20, por lo que podemos afirmar que 764.12 es menor que 764.20. Ahora bien,
Si la parte entera es igual y la parte fraccionaria tienen diferentes números de cifras, entonces se aumentan ceros a uno de ellos para que exista el mismo número de cifras en ambos casos y se compara como en el caso anterior. Veamos los siguientes ejemplos. 0.5 comparado con 0.35. Como vemos, la parte entera es igual a 0. Una parte fraccionaria es 5 con una cifra. La otra parte fraccionaria es 35 con dos cifras. Así completamos con un 0 a 5, ahora tenemos 50. Como ya las dos partes fraccionarias tienen dos cifras, comparamos 50 y 35, que como sabemos 50 es mayor que 35. Por lo tanto, afirmamos que 0.5 es mayor que 0.35. Ahora prosigamos. 12.098 comparado con 12.3. Como vemos, la parte entera es igual a 12. Una parte fraccionaria es 0.98 con tres cifras. La otra parte fraccionaria es 3 con una cifra. Así completamos con dos ceros a 3. Ahora tenemos 300. Como ya las dos partes fraccionarias tienen tres cifras, comparamos 0.98 y 300, que como sabemos, 0.98 es menor que 300. Por lo tanto, afirmamos que 12.98 es menor que 12.3. Otra forma de comparar números decimales es ubicándolos en la recta numérica. El que quede a la derecha es mayor que el que quede a la izquierda. Veamos el siguiente ejemplo. Comparemos 1.14 con 1.7. Como vemos, tenemos la recta numérica. Vemos el segmento de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Los números que comparamos tienen como parte entera el 1, es decir, representa un entero. En este caso, representado por el segmento completo. El siguiente segmento lo dividimos en 10 partes iguales, porque estamos comparando decimales. En ellos colocamos 1.1 y 1.7. Como vemos, esta primera ubicación hemos comparado décimos, es decir, el primer número le corresponde un décimo, al segundo le corresponde 7 décimos. Como observamos, el segundo ya no tiene más cifras que ubicar. Hemos ubicado 1.7 décimos, pero al primer número le falta el 4 que representa los centésimos, por lo que procedemos a dividir el segmento que le sigue a 1.1 en 10 partes iguales. Ahora sí, esta es la ubicación de 1.14 centésimos. Cabe señalar que se llaman centésimos porque si tomamos en cuenta el segmento entero y dividimos todos sus segmentos que corresponden a los décimos en 10 partes iguales, tenemos en total 10 por 10 que nos da 100 partes iguales. De ahí su nombre, centésimos. Ahora ya podemos afirmar que 1.7 es mayor que 1.14, puesto que 1.7 está a la derecha de 1.14. También podemos darnos cuenta quién es mayor si comparamos las distancias a la que se encuentra iniciando de 0. Así la distancia de 1.7 es la suma de un entero más 7 décimos. Ahora la distancia de 1.14 es la suma de un entero más un décimo más 4 centésimos. Por lo tanto, 1.7 es mayor que 1.14. La participación de mujeres en el atletismo olímpico inició en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1928. Los 400 metros planos para mujeres se programaron por primera vez en las Olimpiadas de Tokio en 1964. Ana Gabriela Guevara es la atleta mexicana que ha destacado por su desempeño en esta competencia. Hablando de competencias, realicemos el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente tabla. Resultados de salto de longitud femenil en el Campeonato Estatal de Pistas y Campo en San Luis Potosí. Ana Silvia Ortiz López saltó 4.3 metros. Soleil Valtierra Olaya saltó 4.76 metros. Diana Espiricueta González saltó 4.410 metros. Respondamos la pregunta del inciso A. Según la longitud de salto, escribe con número primero, segundo y tercer lugar antes de los nombres de las atletas. Para ello, comparemos los datos de los saltos. Tenemos los números de 4.3, 4.76 y 4.10 metros. Como observamos, todas saltaron 4 metros, por lo que comparamos las fracciones decimales. Así, completando a milésimos las fracciones decimales,
podemos comparar los siguientes números: 300, 760 y 410, por lo que vemos que el orden de mayor a menor quedaría 760, 410 y 300. Por consecuencia, los datos comparados de mayor a menor quedarían así. En primer lugar, Sol Valtierra con 4.76 metros. Segundo lugar, Diana Espiricueta con 4.410 metros. Y tercer lugar, Ana Silvia Ortiz con 4.3 metros. Respondamos lo que se nos pide en el inciso B. Escribe en la escala ampliada la longitud salto de cada atleta e indícala con una flecha. Ana Silvia Ortiz con 4.3 décimos, es decir, 4 metros más 3 décimos, como le indica la flecha naranja. Ahora, Soleil Valtierra saltó 4.76 centésimos, 4 metros más 7 décimos más 6 centésimos, como lo indica la flecha azul. Y Diana Espiricueta saltó 4.410 milésimos, 4 metros más 4 décimos más 1 centésimos, más 0 milésimos, como le indica la flecha verde. Con el fin de reforzar nuestros conocimientos en relación a los números fraccionarios y que no nos quede duda sobre ello, veamos una explicación gráfica. A simple vista se puede observar que 0.15 es mayor que 0.4, pero al observar el siguiente dibujo se puede confirmar lo contrario, que 0.15 es menor que 0.4, porque la primera cifra a la derecha del punto decimal indica que la unidad se dividió en 10 partes iguales y la segunda en 100 partes iguales. En este caso se trata de 15 centésimos y de 4 décimos. Como puedes observar en el dibujo, 4 décimos es mayor que 15 centésimos. Actividad 12. El pan de México. Resolverás problemas con números decimales, combinando suma y resta. Uno de los panes más representativos de México es el pan de muerto, y va de la mano con la tradición mexicana del Día de Muertos. Hay una gran variedad de formas, algunas con ajonjolí, el clásico decorado con huesitos, otros tienen figuras de difuntos, ángeles o flores, entre otras. Veamos el siguiente ejercicio. Javier y Toño elaboran pan de muerto. Ellos reparten el pan en las tiendas de su colonia. Observa la receta que utiliza y contesta las preguntas. Podemos observar la receta del pan de muerto. Como observamos, con los ingredientes y las cantidades señaladas se elaboran 8 panes pequeños. Así procedemos a contestar las preguntas. Inciso A. ¿Cuántas piezas de pan de muerto se elaboran con los ingredientes de la receta? Por supuesto, 8 piezas pequeñas. Inciso B. Javier y Toño van a entregar 16 piezas pequeñas de pan de muerto en la tienda La Sonrisa. ¿Qué cantidad de harina necesitan? Como vemos en la receta, para 8 piezas pequeñas de pan necesitan 0.450 kilogramos de harina. Entonces, para 16 piezas de pan, necesitarían el doble de esa cantidad, por lo que necesitarían 0.900 kilogramos de harina. Inciso C. Tienen un saco de 10 kilogramos de harina de trigo. ¿Cuántos kilogramos les sobrarán después de elaborar el pan para la tienda La Sonrisa? Para saber cuántos kilogramos les sobrarán, realizamos una resta. A 10 kilogramos le restamos 900 gramos. Para ello, convertimos los 10 gramos a gramos, que equivale a 10.000 gramos. Así la resta sería 10.000 menos 900, que es igual a 9.100 gramos. Ahora lo convertimos a kilogramos. Para ello lo dividimos entre 1000. Esto es 9.100 entre 1000, que es igual a 9.100. Así la respuesta es: sobrarán 9.100 kilogramos. Ahora bien, en ocasiones es necesario obtener una cantidad exacta, por lo que se puede truncar a cierta cifra decimal, milésimos, centésimos, décimos o a enteros. Truncar quiere decir que se determina hasta qué número decimal se considera y las demás se eliminan. Por ejemplo, la distancia entre el rancho Santa Elena y Tierra Bonita es de 5.905 kilómetros.
y entre Tierra Bonita y Loma Alta hay 8.102 kilómetros. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros hay entre Santa Elena y Loma Alta? En este caso, es posible truncar a décimos las distancias. Así, 5.905 lo truncamos a 5.9 y a 8.102 lo truncamos a 8.1. Luego sumamos 5.9 más 8.1 que nos da 14, por lo que aproximadamente hay 14 kilómetros entre un rancho a otro. Actividad 13, Día de Muertos. Usarás fracciones para representar el resultado de diferentes repartos. En una situación de reparto, las fracciones sirven para indicar lo que le toca a cada persona. Para comprenderlo mejor, veamos lo siguiente. Las fracciones se escriben con dos números, en este caso 3 entre 8, o bien 3 octavos. El número de arriba se llama numerador e indica el número de partes que se toma. El número de abajo se llama denominador e indica el número de partes en que tuvo que dividirse el entero para poder repartirlo. En este ejemplo, el numerador es 3 y el denominador es 8. En la fiesta de muertos en México se comparten antiguos ritos ceremoniales en los que se combinan las tradiciones católicas y otras que eran practicadas antes de la conquista. Cada región de nuestro país muestra una diversidad de manifestaciones en las cuales podemos apreciar la pluralidad étnica y cultural del país. Hablando de altares tradicionales, veamos el siguiente ejercicio. Esta es la ofrenda que se puso en el pueblo de Nacajuca, Tabasco. Después de la celebración, algunas personas se reparten lo que se puso en la ofrenda. Así tenemos que, inciso A, 4 personas quieren pan de muerto. Divide en partes iguales los 2 panes entre 4 personas. No tiene que sobrar nada. ¿Qué parte de pan de muerto le tocó a cada persona? Para ello, cada pan lo dividimos en mitades, es decir, cada pedazo de pan es representado por un medio, por lo que a cada persona le tocó un medio de pan de muerto. Inciso B. Reparte entre 2 personas las 12 mandarinas, de tal manera que les toque lo mismo y no sobre ninguno. ¿Cuántas mandarinas le toca a cada persona? Bien, dividamos el total de las mandarinas en 2 partes iguales. Eso significa que a cada persona le tocan 6 mandarinas, o bien a cada persona le tocó un medio de la cantidad total de mandarinas que había. Inciso C. 4 niños quieren calaveritas de dulce. Repártelas para que a cada niño le toque la misma cantidad y no sobre nada. ¿Cuántas calaveritas le tocan a cada niño? Como sabemos, dividamos el total de las calaveritas en 4 partes iguales. Así tenemos que a cada niño le toca 5 dulces de calaveritas, o bien a cada niño le tocó un cuarto de la cantidad total de calaveritas que había. Continuemos con el aprendizaje de las fracciones. Ahora veamos cómo se leen las fracciones en la tabla siguiente. 1/2, 3/3, 2/4, 4/5, 3/6, 5/7, 6/8, 7/9, 5/10. Ahora bien, si el denominador es mayor que 10, se agrega la terminación avus al nombre del numerador. Por ejemplo, 2 entre 11 se lee 2 onceavos. 2 entre 15, 12 quinceavos. A los denominadores 100 se leen centésimos y a los 1000 milésimos. Por ejemplo, 20 centésimos, 60 milésimos. Cuando se reparten uno o varios objetos entre varias personas, se usan las fracciones para representar lo que le tocó a cada una. Al hacer repartos se deben considerar 2 aspectos importantes. Primero, que las partes que le tocan a cada persona sean iguales. Segundo, y que el todo se reparte sin que sobre nada. Veamos los siguientes ejemplos. 8 canicas entre 4 personas, vemos que a cada persona le tocan 2 canicas, es decir, un cuarto del total de canicas. También los repartos pueden realizarse de diferentes formas. Por ejemplo, repartir en partes iguales un chocolate entre 8 personas, esto puede hacerse de las siguientes formas. Partirlos en cuadritos o en pedacitos a lo ancho, o primero los repartimos en 2 partes iguales y luego cada parte en 4 pedazos, o partirlos por la mitad y luego en diagonales. Lo importante aquí es que se reparte todo en partes iguales.
Actividad 14. ¿Qué hacer con las hojas de reuso? Identificarás diferentes unidades de referencia y reconocerás las fracciones equivalentes a un entero. Hay fracciones en las que el numerador y el denominador son iguales. Veamos los siguientes ejemplos. 2 medios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, 8 octavos, 10 décimos, etc. La igualdad entre el numerador y el denominador indica que se forma un entero. Por ejemplo, tenemos un chocolate dividido en 4 partes iguales y tomamos los 4 pedazos de chocolate, es decir, 4 cuartos, que es igual a un entero. El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de elementos que han estado vivos. Debemos de aprender a valorar la importancia del papel como resultado de un proceso de fabricación en el que se utiliza un ser vivo, el árbol. Al utilizar el papel adecuadamente, aprovechamos parte de la riqueza viva de nuestro planeta. Realicemos el siguiente ejercicio. En la oficina de Fernanda se desperdician muchas hojas, por lo que se buscaron estrategias para reutilizarlas. Se donó parte de ellas a una escuela de preescolar y con las restantes se hizo lo siguiente. Las hojas se partieron así para obtener tarjetas de diferentes tamaños. Tarjetas grandes para oficios, en medios, tarjetas medianas, para recados telefónicos, en cuartos, tarjetas chicas para separadores, en octavos. Ahora respondamos. Inciso A. Las tarjetas grandes se obtuvieron al partir la hoja en 2 partes iguales y de cada hoja se obtuvo 2 tarjetas grandes. Inciso B. Las tarjetas medianas se obtuvieron al partir la hoja en 4 partes iguales y de cada hoja se obtuvo 4 tarjetas medianas. Inciso C. Las tarjetas chicas se obtuvieron al partir la hoja en 8 partes iguales y por supuesto de cada hoja se obtuvo 8 tarjetas chicas. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cubreboca. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos es más fácil. Muchas gracias al Maestro Jesús por esta sesión. Como siempre, interesante para nuestra vida cotidiana. Te invito a que cada sesión hagas una retroalimentación de lo aprendido. Y si tienes alguna duda, contactes a los asesores del IAD. Mi nombre es Jennifer Díaz López y te doy las gracias por vernos en esta clase. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en TVUJAD. Hasta la próxima.